Y hay una grande diferencia entre esas dos cosas. Entre pedirle a Dios según sus propósitos y pedirle a Dios para mis deseos carnales. O sea, entonces, eso es un aspecto de varios aspectos que son problemáticos en la oración. Sin embargo, Diego Santiago nos expresa la frustración total y absoluta que la gran mayoría de nosotros, los seres humanos, sentimos cuando nuestras peticiones se levantan a Dios y no recibimos. No recibimos. Y eso nos frustra. Pedís y no recibís. ¿Y qué pasa cuando pedimos y no recibimos? ¿Qué pasa cuando pedimos y no recibimos? Nos frustramos. Lo primero que pasa es que nos frustramos. ¿Por qué? Porque no entendemos por qué Dios no nos responde. ¿Por qué Dios no me da lo que le estoy pidiendo? ¿Por qué? Si yo soy un hijo de Dios, si yo soy tan bueno, si yo voy a la iglesia, si yo leo la Biblia, si yo no le hago mal a nadie, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué no me contestó? Le pedí que sanara a mi hijo y mi hijo no se sanó. Le pedí que sanara a mi mamá y mi mamá no se sanó. Yes. Nos frustramos terriblemente. Nos frustramos y hasta incluso podemos llegar a rebelarnos, ¿verdad? Porque no estamos teniendo esta, em, porque no tenemos esto que pedimos. Entonces podemos llegar incluso hasta rebelar y rendirnos de dejar de pedirle a Dios, ¿verdad? Dejamos de orar y llegamos a pensar, bueno, si Dios no responde, entonces ¿para qué orar? ¿Verdad? Porque nuevamente quizás podemos decir, no, es que el propósito de la oración, y nuevamente, la importancia de tener buena teología, el propósito de la oración es para que Dios me dé. Y como Dios no me da, entonces yo no le veo propósito a orar porque simplemente me rindo y ya, ¿verdad? Y esta es la razón por la que mucha gente se llega a disgustar con Dios porque no están recibiendo lo que están pidiendo, producto de una mala teología que ellos han estado teniendo durante mucho tiempo. Así es, nos disgustamos terriblemente con Dios. Y mira, me encanta Santiago, porque Santiago es tan práctico. Una vez que él pone el dedo sobre la llaga, ¿qué hace Santiago? Procede a diagnosticar el problema. Así, en el mismo versículo, pedís, no recibes. Déjame decirte por qué. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y esa frase encierra tanto, que pudiéramos dedicarle mucho tiempo a esa frase. O sea, la causa principal de este fracaso no está en Dios, está en el hombre. La causa principal de nuestro fracaso a la hora de orar no está en Dios, está en el hombre. Para esto, a estas personas a quien Santiago les está escribiendo, Dios es un poquito más que un padre tonto, a quien apelamos cuando necesitamos algo para que la fiesta continúe. Y eso no es lo que es orar. En la misma carta de Santiago, Diego, en el primer capítulo, nos da una claridad tremenda sobre lo que es la forma en que debemos de realmente acercarnos a Dios. Sí, y justamente Santiago nos dice en el capítulo 1, en versículos 17 y 18, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombras de variación. Y aquí está el punto. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ahí vemos a un Dios que de lo bueno, de acuerdo a su deseo de proveer para nosotros, nos da para suplir las necesidades que tenemos nosotros, ¿verdad? Y de hecho aquí recuerdo en donde Jesús muchas veces habla de que ustedes pueden estar confiados y pueden estar tranquilos de que sus necesidades básicas las tengo cubiertas yo. Y también me recuerda cuando el apóstol Pablo habla
de que, bueno, sea en mucho o sea en poco, he aprendido el secreto a vivir con contentamiento, porque justamente todo lo puedo en Jesús que me fortalece. Entonces, vemos como Dios no es este par. Ahí no vemos, aquí no vemos ningún tipo, ahí no vemos ningún tipo de manipulación. Sí, O sea, no hay espacio para la manipulación. La gente a la que Santiago le está escribiendo proyectan una imagen tan degradada de la religión, de que pedimos para gastar en nuestros deleites. Y implícito en esa frase está en que estos deleites no le agradan a Dios. O sea, se me acabó la cerveza, Dios necesita darme y no tengo más dinero, así que mándame dinero para comprar más, para seguir embriagándome. O sea, es el concepto de usar a Dios para apoyar nuestras vagabunderías. Pedimos mal. Ahí el verbo pedir es kakos, que significa malamente, impropiamente, equivocadamente. ¿Qué es lo que hay detrás de la petición, Diego? sí, el problema de esto se vuelve justamente a nuestros deseos y pasiones, que es lo que se nos habla en el versículo el 1 y el 2, que justamente es muy curioso porque esa palabra, la palabra deleites o placeres, es la misma que luego en el capítulo 4, el versículo 1 se traduce como pasiones, que es hedonai. Entonces, tenemos como que Santiago ata todos los clavos, ¿verdad? Y completa el círculo porque todo comienza y termina en nuestras pasiones y en nuestros placeres que no están de acuerdo con Dios. Y eso es algo muy importante porque aquel que vive para sus placeres no puede agradar a Dios. Y por lo tanto, aquel que pide conforme a sus placeres para vivir conforme a ellos, Dios, creo yo, es más sabio para no darle eso que al final de cuentas lo aleja de él y también le va a traer las malas consecuencias. Entonces, el punto acá final es que cuando estamos en este caminar cristiano y sabemos que tenemos que crecer, que tenemos que santificarnos y dejar cosas detrás y sacrificarlas, entonces podemos recibir lo que pedimos porque nuestros propios placeres y nuestro propio deseo, nuestra propia mentalidad va a estar alineada a Dios, alineada a su voluntad, pero si nos dejamos dominar por aquellos placeres y pasiones que nos alejan de Dios, vamos a malgastar nuestra vida, nuestros dones y talentos, y por lo tanto es correcto y lógico pensar que Dios no nos va a dar las cosas que pedimos porque no están de acuerdo a su voluntad y porque al final los vamos a usar solamente para seguir en este camino que nos lleva a perdición totalmente. Sí, quiero leer esto, eso ahí mismo en el capítulo 4, donde el versículo 3 nos dice esta frase tan importante y apela a las pasiones, la palabra Edonai. Eh, los primeros dos versículos te dicen cuáles son esas pasiones desordenadas, esas pasiones para las cuales están pidiendo y por eso no están recibiendo. Dice, mira cómo comienza Santiago ese capítulo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Qué está diciendo Santiago? Está diciendo, mira, ustedes están pidiendo, dominado por sus placeres, dominado por sus pasiones, y todo lo que están pidiendo es para malgastar su vida. Estamos pidiendo para malgastar nuestros talentos, estamos pidiendo para malgastar nuestros dones. O sea, eso no funciona de esa manera. De esa manera. O sea, es gastar a expensas de lo que realmente a Dios valora. Es derrochar, es consumir, es lo que nos enseña la parábola del hijo pródigo.
¿Para qué le pidió el hijo pródigo a su padre los bienes? ¿Para qué se lo pidió? Para malgastarlo, para acabar con ello, para embriagarse, dar fiestas, parrandas. O sea, y ese no era el propósito. Y yo creo que ahí es donde Santiago le da tan duro al creyente. Tenemos que sentarnos y reevaluar qué es lo que le estamos pidiendo a Dios y la motivación detrás de lo que le estamos pidiendo a Dios. Eso tenemos que sentarnos y considerarlo. Entonces, creo que en esta mañana este es un buen punto para parar, porque hay todo otro aspecto que tenemos que tratar. Y yo sé que quizás usted está hoy pensando, bueno, pero ¿y qué hacemos con todos esos versículos donde Jesús dice que todo lo que pidamos al Padre nos lo va a dar? Y lo dice en varios lugares. Eso lo vamos a ver en el próximo programa, porque eso hay que desempacarlo bien. Pero llévate en esta mañana de este programa, llévate contigo esta idea. Mira, si nosotros queremos que Dios nos conteste nuestras peticiones, tenemos que pedirle a Dios conforme a sus propósitos, no conforme a mis deseos. Y hay una grande diferencia entre esas dos cosas. Entre pedirle a Dios según sus propósitos y pedirle a Dios para mis deseos carnales. O sea, entonces, eso es un aspecto de varios aspectos que son problemáticos en la oración. Pero Dios no es aquel padre que malcría al hijo pródigo. Sí, Dios, todos nosotros hemos sido pródigos y Dios a todos nos ha recibido. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios, Él no te va a dar algo para que tú destruyas tu vida con lo que le estás pidiendo. Si tú eres un hijo de Él, no te lo va a dar. Es como que ahora mi hijo me pida a mí algo que yo sé que va a destruir su vida. Yo no se lo voy a dar. Yo no quiero que destruya su vida. Yo lo amo demasiado para verlo destruir su vida. Entonces yo, como buen padre que amo a mi hijo y sé lo que es mejor para mi hijo, no se lo doy. Si el niño tuyo de 5 años te pide el cuchillo afilado grande para jugar, ¿tú se lo vas a dar? Claro que no. ¿A quién se le ocurre? Pero si es lo que quiere jugar con el cuchillo. Pero el peligro que eso corre termina hiriéndose, matándoselo, matando a otro. Entonces nosotros como padres entendemos esto, pero como hijos a la hora de pedir tenemos que entenderlo también. Entonces llévate contigo esta mañana en este programa este concepto. Tenemos que saber pedir, tenemos que no tratar de manipular a Dios. Tenemos que entender que a veces Dios da la respuesta. Dios siempre responde, ¿eh? A veces la respuesta es sí, aquí tienes, o no, no te lo voy a dar. Pero a veces la respuesta es todavía no. Todavía no. No es el tiempo. Y sea cual sea la respuesta de Dios, nuestro deber como cristianos maduros es aceptarlo. Aceptarlo como un buen hijo y no tirar la perreta, porque a esa perreta Dios no lo mueve para nada. O sea, este es el comienzo de lo que es una oración prudente, una vida de oración sabia. Sí, expresa a Dios los deseos de tu corazón, pero sin ningún intento de manipular a Dios, sino como hablando con tu padre. Y una manera sabia de orar es, después de pedirle sea lo que sea que le has pedido a Dios, es decirle, pero Señor, que sea tu voluntad, no la mía.